a comenzar en esta noche a estudiar el libro del profeta Zacarías y vamos a Ok. estar como en otras ocasiones encontrando o viendo al Señor Jesús en este libro. No sé a ustedes, pero a mí me da mucho gusto, me llena un poco de emoción saber que estamos ya a 2 libros de terminar el Antiguo Testamento, Zacarías y después Malaquías. Y la verdad es que ha sido muy edificante el ir estudiando todos los libros desde Génesis y ahorita hasta Zacarías. Y pues ya próximamente estaremos estudiando Malaquías. Pero yo creo que Zacarías nos va a llevar tal vez 2 o 3 reuniones, al menos 2. Hoy definitivamente no vamos a concluir el libro de Zacarías porque hay mucho. Es un libro que tiene muchas visiones, si no mal recuerdo son 8 visiones las que Dios le muestra a Zacarías y para poder ir entendiendo cada una pues es algo complicado. Voy a tratar de compartir en cuanto a las visiones lo más claro. Hay cosas que pues yo he escuchado y que en algún momento aprendí en cuanto a este tipo de visiones que son muy simbólicas pero que no encontramos un refuerzo o un respaldo bíblico con mucha claridad. Entonces voy a ir mencionando algunos de esos ejemplos para que tengamos idea a qué me refiero con esas visiones y que en algunas de las ocasiones aquí mismo se explica la visión y no es que tenga otro significado distinto. Entonces, pero bueno, vamos a ir entrando en materia para no adelantarme. Estamos entonces en Zacarías capítulo 1, verso 1. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, como en otros libros ya lo he mencionado, aquí vemos que de entrada vino una palabra de Dios, aunque más adelante vamos a ver que hay visiones que también tiene Zacarías e incluso sueños. También en algún momento se menciona que tuvo sueños este hombre llamado Zacarías. Pero algo también de resaltar es que dice en el 8º mes del segundo año de Darío. Es decir, este profeta, el profeta Zacarías, estuvo profetizando a la par que Ageo. Recordemos que en Ageo se menciona que él estuvo profetizando el día 1 del 6º mes del segundo año del rey Darío. La profecía o el libro de Ageo se acaba en el día 24 del mes noveno del segundo año del rey Darío. Y aquí dice que Zacarías está profetizando en el mes octavo. Entonces podemos ver que en medio de la profecía de Ageo, Ageo tenía más o menos 2 meses de haber comenzado a profetizar cuando viene entonces Dios al profeta Zacarías y es que le da esta palabra. Vamos a ver un dato curioso, si me acompañan rápidamente a Esdras. No pierdan su lugar en Zacarías preferentemente para regresar rápido, pero acompáñenme a Esdras. Esdras lo encontramos antes de Salmos, un par de libros antes de Salmos. Esdras capítulo 5. Hasta antes de que comenzara yo a estudiar un poco la Biblia y sobre todo los profetas, a veces me confundía porque leía Esdras, después Nehemías, Esther y cómo va la secuencia de la Biblia. Y después más adelante me encontraba nuevamente con nombres que ya había leído aquí en Esdras, como en este caso que vamos a ver. Y yo me confundía, decía, ¿son los mismos? ¿Son otros? ¿Qué pasó? Porque ya habían mencionado a estos hombres y luego acá los vuelven a mencionar. Pero debemos entender que la Biblia no toda está en un orden cronológico, como en este caso de Esdras. Esdras fue un contemporáneo de Ageo y de Zacarías, pero su libro está mucho antes de estos otros libros, ¿no? Por cuestiones de distribución, de historia y cosas así. Pero lo que vamos a leer aquí en Esdras solamente es un verso el que vamos a leer, el verso 1, pero para que tengamos en cuenta, es un detalle curioso, les digo que aunque Esdras está muchos libros antes de Zacarías, pero fue contemporáneo de ellos. Esdras capítulo 5, verso 1, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El verso 2 menciona también a Zorobabel, hijo de Salatiel. Lo estudiamos el martes pasado, hablando acerca de Ageo, que decía igual lo mismo Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Jesúa, hijo de Josadac. Este Jesúa es el mismo Josué que encontramos en Ageo, es el mismo Josué, hijo de Josadac, o Jesúa, hijo de Josadac. Recordemos que Josué, Jesúa y Jesús prácticamente es el mismo nombre. Tanto hablar acerca de Josué,
de Jesúa o de Jesús, básicamente es el mismo nombre, tiene la misma raíz que significa Dios salva o Jehová salva. Entonces, cuando aquí vemos que dice Jesúa, es el mismo Josué que encontramos en Ageo, y aquí hay nombres muy familiares, ¿no? Que vimos la semana pasada. Uno de ellos pues es Ageo, Zorobabel y Josué, nada más que ahora le estamos agregando Esdras y Zacarías. Esdras, que es quien está escribiendo esto, es el escriba Esdras, así se le conoce, y que está hablando acerca de Ageo y Zacarías. Bien, regresemos entonces a Zacarías. Esto que les comento es para que tengamos un poco también en nuestra mente cómo es que la Biblia, insisto, aunque no está toda en orden cronológico, pero sí está relacionada, ¿no? En el caso de Esdras, en el caso de Nehemías, también Esdras y Nehemías fueron contemporáneos. Entonces vemos como muchos de los personajes sí tuvieron alguna relación, no necesariamente una interacción, no quiere decir que hayan estado interactuando, que hayan estado juntos, pero sí que estuvieron profetizando en el mismo tiempo acerca de las mismas cosas. Dice entonces el verso 1: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. En el verso 2 se nos da como el motivo por el cual fue el exilio, es decir, por cual tanto Judá como Jerusalén en su momento, Judá como Israel, el reino del norte y el reino del sur, fueron atacados y destruidos por causa del pecado de los hombres que habían en sus lugares. En este caso nos vamos a enfocar un poco más en Jerusalén, que va dirigido esta profecía un poco más hacia el reino del sur. Y entonces dice en el verso 2: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. No es literalmente los padres de la generación anterior, sino una generación antes o dos. Es decir, está hablando de al menos 70 años antes, que ahorita también lo vamos a ver. Pero cuando habla de vuestros padres se refiere al pecado que cometía el pueblo de Israel en general, llámese reino del norte o reino del sur, por lo cual Dios enviaba juicios a ellos diciéndoles que iban a ser destruidos. En el verso 3 dice, en el verso 4, perdón, dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. ¿A quién posiblemente se refiere a como los primeros profetas? Entre ellos a Jeremías. Jeremías fue un hombre que continuamente estuvo dándoles profecías al pueblo, diciéndoles que se arrepientan, que se volvieran de sus malos caminos. En el libro de Jeremías podemos encontrar dos partes muy importantes que son muy remarcadas. Uno, cuando Dios les manda decir que se arrepientan para que no venga sobre ellos destrucción. Y la segunda parte, cuando les dice ya la destrucción es inminente, ya no hay vuelta atrás, pero aún en medio de esa destrucción o de esa destrucción profetizada, Dios les dice que aún hay oportunidad de salvar sus vidas. La destrucción del lugar ya no había vuelta atrás, pero que aún podían salvar sus vidas. Pero aún así, por lo que vemos aquí, lo que vemos también en el libro del profeta Jeremías, dice: no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Una frase que se repite continuamente en el libro del profeta Jeremías es: desde temprano y sin cesar. Y Dios les dice que les envió profetas, gente que les estuviera advirtiendo al pueblo desde temprano y sin cesar, es decir, desde que había tiempo y sin cesar, una y otra vez, pero el pueblo no se arrepentía. Entonces dice aquí en el verso 3, dice: diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos nuevamente, muchas veces lo hemos mencionado, en medio del pecado del hombre está la misericordia de Dios dándonos una nueva oportunidad. Estaba muy presente el cautiverio que tenían estos hombres allá en Babilonia, y vemos cómo Dios les dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dios, aunque estaba enojado, dice en el verso 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, pero a pesar de ese enojo, Dios da una nueva oportunidad. Si ustedes se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. No es que les diga: si ustedes se vuelven a mí, yo seguiré enojado y no les voy a hacer caso y los voy a destruir. Ahí está nuevamente la misericordia de Dios
actuando a favor de su pueblo. Verso 4 dice, no sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron la oportunidad que Dios les había dado, y entonces vino un juicio sobre ellos. Es algo a lo que tú y yo debemos de poner mucha atención, porque quizá también Dios nos ha hablado en muchas ocasiones que nos volvamos de nuestros malos caminos y no hemos atendido a la voz de Dios, y lo siguiente entonces es que un posible juicio caiga sobre no solo sobre nosotros, sino sobre el mundo entero, todos aquellos que rechazan el mensaje de Dios, que rechazan la misericordia de Dios. Entonces para ellos no hay de otra más que el juicio de Dios, no hay un punto intermedio, no hay una opción intermedia. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando dijo, si no están conmigo, están contra mí. Si no atendemos a la voz de Dios para recibir su misericordia, entonces la estamos rechazando la misericordia de Dios, y entonces nuestra eternidad no será al lado de Dios, sino será un castigo eterno. Y pues esos juicios vinieron sobre el pueblo, fueron destruidos, fueron llevados en cautiverio. Y vean lo que dice en el verso 5, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pues no, los profetas no han de vivir para siempre. No siempre va a haber alguien que le pueda llevar un mensaje a las personas para decirles que se arrepientan. Pero vean lo que dice el verso 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. En otras palabras, Dios les está diciendo, no se cumplió lo que los profetas les dijeron. No estaba, en algún momento vemos en el libro del profeta Jeremías cómo había un hombre que decía 3 años va a durar el cautiverio, y Jeremías les dice, pues amén, que así sea, esperemos que de verdad dure 3 años, pero Jehová ha dicho que serán 70 años los que va a durar el cautiverio. Y como fueron 70 años. Entonces Dios les dice, no se cumplió todo, no es cierto que lo que mis profetas les dijeron se cumplió, no alcanzaron esas profecías a vuestros padres. A pesar de que los profetas habían muerto, las palabras de Dios no murieron con los profetas, las palabras de Dios continuaron presentes hasta que se cumplieron. Algo de lo que vamos a ver tal vez en unas 3 semanas, cuando acabemos, después de acabar el libro del profeta Malaquías, la siguiente reunión después de acabar el profeta Malaquías, vamos a hacer un pequeño resumen, una recapitulación de todas las profecías que estuvimos viendo desde Génesis hasta Malaquías acerca del Señor Jesucristo, cómo todo se fue cumpliendo. Y esto es algo de eso, no solo del Señor Jesús, pero sí profecías que se estuvieron cumpliendo a lo largo de todo ese periodo, y que poco a poco las hemos estudiado y las hemos visto, cómo Dios profetizaba algo y más adelante se cumplía. Dios profetizaba una cosa y más adelante se cumplía. Y esto es lo que está mencionando aquí, dice, mis palabras, aquellas que yo mandé con mis profetas, no se cumplieron, les está diciendo, no alcanzaron a vuestros padres. Y dice en el verso, a la mitad del verso 6, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Lo que Dios les mandó a decir, ellos reconocieron que se estaba cumpliendo. Hubo un momento en el que la gente reconoció que lo que Dios había profetizado se había cumplido. Dieron por verdad la palabra de Dios y por veraces a todos los profetas que Dios había enviado para el pueblo. Y obviamente aquellos que dijeron, como aquel hombre que decía solamente durará 3 años el cautiverio, pues quedaron como falsos profetas, como gente que engañaba al pueblo y que solamente profetizaban cosas que el pueblo quería escuchar, que al pueblo le agradaban, pero cuando veían o venían los juicios de Dios por medio de los profetas, la gente rechazaba esas profecías y decía, no, esto no viene de Dios. Es algo también similar a lo que pasa hoy cuando la gente rechaza la idea del infierno, la idea del castigo eterno. Dice, no, como un Dios que es amor puede enviar a la gente al infierno, como un Dios de amor puede castigar al mundo. Bueno, si nosotros lo tomamos a la luz de toda la escritura, lo que hemos estado viendo es la misericordia de Dios una y otra y otra y otra y otra vez, y la gente que rechaza una y otra y otra y otra vez la misericordia de Dios, pues no le queda más que recibir el juicio de Dios. No es que Dios de buenas a primeras decidió enviar un juicio, no hubo oportunidad para arrepentirse y entonces todos fuimos destruidos. Si así
así fuera, aún así Dios no es injusto. Dios estaría ejecutando su justicia, pues todo aquel que pecare debe morir. Estamos ofendiendo a Dios. En vez de enfocarnos en lo duro que es el castigo, veamos la misericordia de Dios, que Él no tenía por qué perdonarnos, pero su misericordia lo llevó a ofrecernos el perdón por medio del sacrificio de su Hijo. Entonces, nosotros debemos ser agradecidos que en medio de lo que Dios está determinando como sus justos juicios, hemos encontrado nosotros misericordia para hallar el perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, bajo la obra también del Espíritu Santo, que fue quien nos convenció del pecado en el que estábamos, que requeríamos a alguien que perdonara esos pecados y que nos llevara a la salvación. Es una obra tanto del Padre como del Hijo y como del Espíritu Santo, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos estado estudiando en Efesios, el Padre eligiendo, el Señor Jesucristo redimiendo y el Espíritu Santo renovando nuestras vidas. Entonces es bien importante la obra de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y muchas veces estas personas que menciona aquí rechazaron la misericordia de Dios. Después, en el verso 7, a partir del verso 7 y hasta el verso 17, nos va a hablar acerca de una visión que tuvo el profeta Zacarías, y aquí es donde vamos a ver un poco de las cosas que no tienen una interpretación muy clara, por lo cual entonces no podemos asegurar algo, podemos darnos una idea, pero si en algún momento ustedes escuchan a alguien que le da una interpretación pues como firme, sin lugar a dudas, más bien sí hay que dudar un poco, porque no podemos asegurar lo que la Biblia no asegura. Pero vamos a leer para que veamos a qué me refiero. Verso 7, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Estos caballos que ve el profeta estaban escondidos, estaban ocultos, dice, entre los mirtos. Y aquí es lo que les decía, habla de un caballo alazán, también de caballos, dice, alazanes, overos y blancos. Hay quien le ha buscado una interpretación a cada color, que el alazán significa esto, que el overo significa lo otro y que el blanco significa aquello. Aquí no nos da una descripción o un porqué o una explicación del porqué de los colores, por lo tanto nosotros no podemos adjudicarle un significado a esos colores. Lo que sí podemos ver es que eran caballos o gente al servicio de Dios que andaban en esos caballos que tenían esos colores, ¿no? Puede ser que alguna de las interpretaciones que le den a los colores tenga algo que ver, pero más allá de enfocarnos en el color y su significado, lo que sí debemos aprender es lo que claramente está escrito aquí, que es lo que dice a partir del verso 9. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Estos caballos que menciona aquí son enviados de Dios, son una especie de enviados especiales que están llevados o que llevan a cabo una obra muy específica, que es el vigilar la tierra. Dice que fueron y vigilaron la tierra, dice en el verso 10, dice: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Son agentes especiales, si le podemos decir así, que tienen como función recorrer la tierra, vigilarla y traer un informe muy preciso a Dios. No pueden ser seres humanos, es decir, hombres, porque no tendrían la facultad de recorrer toda la tierra y traer un informe. Entendemos que son seres espirituales. Podemos pensar que Dios envía a vigilar la tierra. Y dice en el verso 11, al final del verso 11, hemos recorrido toda la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Aquí hay una especie de alteración del orden de las cosas. Dios le había prometido a su pueblo que ellos habitarían en un reposo. Cuando entraran al reposo de Dios, cuando entraran a la tierra prometida, entrarían al reposo de Dios. Era algo de ese reposo, de esa quietud, de esa paz, de esa calma que Dios le había prometido a su pueblo. Pero resulta que la tierra, es decir, el resto de la tierra, es quien está en reposo y su pueblo está en cautiverio. Están las cosas como al revés, ¿no? Obviamente entendemos que ese cautiverio es por causa
causa del pecado del pueblo, pero aún así está una situación extraña en el que la tierra, que también eran pecadores, que también habían cometido pecados, ellos sí estaban en reposo, mientras el pueblo de Dios estaba cautivo. Por eso es que en el verso 12, vean lo que responde el ángel de Jehová. Cuando ellos traen el informe de que la tierra está reposada, a causa de ese informe es que este ángel habla y dice lo siguiente: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Aquí está cumpliéndose la profecía de Jeremías de esos 70 años, ¿no? Pero enfocándonos en lo que menciona el ángel es: ¿hasta cuándo, Señor? En otras palabras le va a decir: Señor, ¿cuándo le quitarás el castigo a Jerusalén? ¿Cuándo pensarás en restaurar a Jerusalén? Toda la tierra está en un reposo y Jerusalén, al que tú le habías prometido ese reposo, está en cautiverio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te mantendrás airado contra ellos? O dicho de otra manera, ¿hasta cuándo los vas a perdonar? ¿Hasta cuándo vendrá tu perdón sobre ellos? Que ya ha durado cerca de 70 años. Vamos a ver, para tener el contexto a estos 70 años, acompáñenme a Jeremías, por favor, para ver dónde viene esta profecía en cuanto a los 70 años, ¿sí? Y vamos a encontrar, estamos en el verso 12, acompáñenme a Jeremías, por favor, 25, Jeremías capítulo 25, si pueden apartar su lugar en Zacarías, está muy bien para regresar pronto. Vamos a Jeremías capítulo 25 y vamos a leer de los versos 9 al 11. Jeremías 25 del 9 al 11. Dice lo siguiente: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Dios está hablándole a su pueblo acerca del juicio que va a enviar contra ellos y mayormente ejecutado por mano de Nabucodonosor. Verso 10: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está la profecía que envía Dios por medio de Jeremías, diciéndole: voy a acabar con la alegría, con las fiestas. Cuando habla de la voz del desposado y desposada, son las bodas que se celebraban. Dice: ya no va a haber alegría, no va a haber gozo, no va a haber fiestas, todo va a ser lamentos durante 70 años. El cautiverio que iba a estar Israel era de 70 años. Más adelante, aquí también en Jeremías, pero ahora en el capítulo 29, vamos a ver nuevamente reforzando o respaldando esta profecía Dios por medio de su profeta, el profeta Jeremías, y vamos a leer a partir del verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Esto que está mencionando Dios acerca de esos falsos profetas eran los que les mencionaba yo hace un momento, que les decían: no, solamente van a ser 3 años de cautiverio y no va a ser tan grave, y les daban otras profecías que nada tenían que ver con lo que Dios les estaba diciendo. Verso 10: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Recuerden mucho esta frase cuando dice: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Recuerden mucho eso, la buena palabra de Dios, ¿sí? Dice entonces, volvamos a leer: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo
corazón. Este verso 11, cuando dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, muchas veces lo aplicamos a nosotros, ¿no? Es decir, ahora en este tiempo, y uno dice, no, Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Realmente sí, Dios los tiene, pero no por causa de este verso. Este verso lo está aplicando directamente a su pueblo. Sé que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros porque nos ha dado promesas, porque nos dio la bendición del arrepentimiento de obras muertas, el perdón de los pecados, son pensamientos de bien, pero esos pensamientos de bien no son a causa de este pasaje, pues este pasaje es exclusivo a su pueblo, está hablándole a su pueblo, pues dice al final del verso 11, y para daros el fin que esperáis. ¿Cuál era el fin que esperaba su pueblo? Pues la libertad del cautiverio y la restauración de Jerusalén, ¿no? Entonces, sí, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pero este verso no respalda esa idea porque aquí está hablando de su pueblo. Entonces, vamos a regresar al verso, a Zacarías, Zacarías capítulo 1. Y vamos a ver lo que dice ahora el verso 13. Ya vimos dónde están las profecías de esos 70 años que menciona aquí. Dice que has estado airado por espacio de 70 años. En este par de versos que leímos o de pasajes que leímos son profetizados por Jeremías. Y vean lo que responde Dios en el verso 13. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Dice que respondió buenas palabras, palabras consoladoras, y les decía que pusieran atención, que guardaran en su mente lo que responde Dios en Jeremías cuando dice, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ya desde entonces estaba profetizado que en algún momento Dios iba a dar buenas palabras. ¿Cuándo se cumple? Cuando el ángel le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú vas a estar airado con este pueblo? Y entonces Dios dice que responde buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba con él. Y después dice en el verso 14, y me respondió, y me dijo el ángel, verso 14, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que Dios toma una acción a favor de Jerusalén. Cuando dice que se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión, está hablando de que parte de lo que Dios hizo, aún en contra, es decir, que les enviara el cautiverio, es porque Dios celaba, porque Dios anhelaba a Jerusalén para sí y no quería compartirla con otros dioses, no quería compartirla con ídolos, y lo que Dios estaba haciendo era que por medio de todo lo que Él estaba enviando, quería que se volvieran a Él, que es muy similar a lo que encontramos en Ageo. En la semana pasada lo estudiamos cuando dice, todo esto lo hice para que se convirtieran a mí y no se convirtieron. Cuando dice, los herí con viento solano, envié esto, envié otro, y dice, todo eso lo hice para que se volvieran a mí y no se volvieron. Eso es parte de ese celo que Dios tiene con su pueblo y que muchas veces tú y yo también lo experimentamos cuando Dios nos manda una situación, cuando vemos que algo se complica, cuando las situaciones no salen como uno desea. Muy posiblemente sea Dios queriendo que volvamos nuestro rostro a Él, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Nos empecinamos en la situación en la que estamos y no queremos buscar a Dios. Pensamos que nosotros tenemos la capacidad de resolver esas situaciones y hacemos a un lado a Dios cuando quizás sea Él quien esté permitiendo que todo eso llegue para que busquemos su rostro. Y dice en el verso 15, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Esas naciones reposadas entendemos que se refiere a todas aquellas que atacaron a Judá, a Jerusalén, y que ahora tenían un reposo, un descanso, que se sentían bien, que habían conquistado, mientras tenían al pueblo de Dios en cautiverio. Verso 16, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Nos habla acerca de la restauración de Israel únicamente por la misericordia de Dios. Es lo que dice en el verso 16, me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y lo aplicamos a ti y a mí. Tú y yo lo único que merecíamos era destrucción, castigo, desesperanza, pero la misericordia de Dios nos alcanzó, y es por eso que hoy tú y yo podemos contar con Dios, con nuestro Dios, con este Dios que nos ama, que es únicamente por su
misericordia. Verso 17. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén, a pesar del pecado de su pueblo. Dice, aún, dice Jehová, aún reposará, dice, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, las bendiciones de Dios, y aún consolará Jehová a Sión. Es decir, Sión estaba en luto, en tristeza por causa del cautiverio, pero sería consolada por Dios. Dice, y escogeré todavía a Jerusalén, es decir, no la he desechado, a pesar de lo que puedan pensar, que quizás Dios ya no se acordaba de ellos. Dice, no, yo no los he desechado aún. Dice, escogeré todavía a Jerusalén. A partir del verso 18 y hasta el 21 viene otra visión, una visión que tiene también el profeta Zacarías. Dice, después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los 4 cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Esta visión que tiene también es un poco complicada de interpretarla. Hay al menos 3 posturas en cuanto a quiénes son esos cuernos. Los cuernos representaban muchas veces ciudades o el poder de esas ciudades. Una postura es que posiblemente estos 4 cuernos se refieran a Babilonia, a Media y Persia, que son considerados como un solo pueblo. Entonces sería Babilonia 1, Media y Persia 2, el otro sería Grecia y el otro sería Roma. Posiblemente sean esos 4 cuernos. Otra postura es que es Asiria, sería un cuerno, Babilonia otro, Persia otro y Grecia otro. Y la postura que a mí más me convence es que no está hablando necesariamente de ciudades específicas, sino de los puntos cardinales del norte, del sur, del este y del oeste, porque sabemos que Judá estaba rodeada por enemigos. Sus enemigos, por ejemplo, del norte eran Asiria, Babilonia y Samaria. Sus enemigos del sur estaban en Egipto. Los enemigos del este eran los amonitas y los moabitas, y los enemigos del oeste eran los filisteos. Entonces Israel estaba rodeada, o Judá, en este caso Jerusalén específicamente, estaba rodeada por enemigos. Entonces posiblemente se refiera más a los puntos cardinales, porque al final estaban sus enemigos alrededor, y no tanto de ciudades específicas. Es la postura que a mí más me convence, y no tanto mencionar ciudades específicas. Pero bueno, pueden encontrar ustedes algún comentario o alguna otra enseñanza donde menciona estos 4 cuernos con un nombre específico. Bueno, su fundamento tendrá ese hermano para compartir esto, ¿no? A mí me parece más que hablar de los puntos cardinales. Y los 4 carpinteros que menciona, pues entendemos que son 4 ciudades quizá que Dios iba a levantar para destruir a los enemigos de Jerusalén. No menciona más nada, solamente dice que en el verso 21 pregunta que qué vienen a hacer esos carpinteros. Dice que ellos son los cuernos que dispersaron a Judá. Está hablando de los enemigos. Dice, y estos, hablando de los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Dios, vemos cómo envía un juicio también sobre aquellas ciudades o aquellos lugares que en algún momento fueron enemigos de Judá. Y es algo muy similar también a lo que pudimos nosotros leer o aprender acerca del profeta Habacuc, cuando Habacuc le dice, Dios, mira el pecado que hay en este pueblo, ¿hasta cuándo estarás quieto? ¿Hasta cuándo harás algo? Y entonces Dios le dice, estoy preparando una ciudad para castigar a mi pueblo. Y la respuesta de Habacuc es, ¿cómo tú levantas a una ciudad que es más pecadora que nosotros para castigarnos a nosotros? Y la respuesta de Dios es, parafraseando, es, no te preocupes, también ellos recibirán su castigo. Y es parte de lo que aquí vemos, pues Dios dice que esos que en algún momento Dios utilizó para atacar, para castigar, para disciplinar a su pueblo, también ellos iban a recibir un castigo, también ellos serían castigados por causa de la maldad que había en ellos. Entonces, aunque Dios en algún momento permite ciertos enemigos para traer a nosotros una nueva búsqueda de Dios,
pero en su momento Dios también ejecutará juicios sobre aquellos que en algún momento han sido tropiezo para nosotros. Hablando específicamente de espíritus, de demonios, algo similar a lo que hemos ya hablado en diferentes ocasiones que sucedía con el apóstol Pablo, cuando podemos entender que Pablo podía tender hacia el ego, hacia la soberbia, y entonces es enviado un mensajero de Satanás para mantenerlo con los pies en la tierra, y es algo humillante para ese mensajero de Satanás, pues lo que él más quería es que el apóstol Pablo fuera soberbio, y a cambio de eso Dios lo envía para mantenerlo en humildad. Entonces, ese mensajero de Satanás que en su momento estuvo abofeteando a Pablo, llegará el momento en el que él será castigado. Dios lo mandó con un propósito de beneficio para Pablo, pero en algún momento ese mensajero tendrá que entregarle cuentas a Dios por lo que hizo y será castigado por haber hecho lo que en su momento hizo con el apóstol Pablo. Y es algo así lo que está pasando aquí. Dios envió a esas naciones para castigar a su pueblo, pero también va a castigar, o ya castigó, porque eso ya se cumplió, que destruyó a esas naciones. Bien, se está acabando el tiempo y no pudimos más que revisar el capítulo 1. Yo tenía la intención de revisar hasta el capítulo 3, pero la verdad es que esto nos llevó un buen tiempecito y ya el tiempo se está acabando. ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender de este capítulo 1? Para empezar, la misericordia de Dios aún en medio de la maldad del pecado, y también que Dios tiene un especial cuidado, Dios está vigilando, Dios tiene, como aquí vemos a los caballos que envía para vigilar qué es lo que está sucediendo, a Dios no se le pasa nada, y todo aquello que en algún momento fue tropiezo para nosotros, Dios castigará, Dios actuará en contra de ellos. Aquí no pudimos ver aún de manera clara al Señor Jesús, pero lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, así es que nos vemos en cuanto a Zacarías el próximo martes, pero los espero el jueves, primeramente Dios, para seguir estudiando Efesios verso